Enlace de dos. Un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de... Edesur presenta Vecino, usted debería estar por lo menos en el circo de los hermanos Suárez. Usted es una mosca, pero lo que está haciendo no está bien. Las colecciones fraudulentas son peligrosas y pueden causar un accidente. Ay. Peínenlo con la mano y llévenselo al hospital. La trampa puede costarte la vida. Desconéctate de lo ilegal, ¿eh? Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. ¿Sabías que además de las oficinas comerciales, puedes pagar tu factura de Deste en sus oficinas virtuales? m.deste.com.do con tu celular y en su página edeste.com.do, así como también en los portales de los bancos BH de León, Banreservas, Progreso, Ademi, Vimenca, Popular y a través de Tepago con tu teléfono inteligente, con aplicación inmediata. De esta forma te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y dinero y evitas el cargo por reconexión. Con estas facilidades, en Deste nos mantenemos más cerca y a un clic de ti. Usted está viendo Enlace de dos. Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes. De aquí de Enlace de Dos, un espacio democrático, un espacio que nos da la oportunidad de pasar revista a los temas más importantes que han ocurrido durante toda la semana y lógicamente en las últimas horas. Buenas noches, Buenas Carlos. noches, Abinader. Aquí, activo, como dice la gente por ahí, ¿no? Sí, la semana ha sido muy agitadita y muy buena, muy bonita, con muchas cosas positivas también. Y listo para compartir con los amigos teleaudientes el cóctel de informaciones que hay en el día de hoy, fresquecitas. La gente está esperando cada vez más comentarios, más valoraciones, más opiniones. Y lo del programa más democrático es relativo. Ah, ¿es relativo? Sí, cuando Ángel no está aquí no es tan democrático. Bueno, saludo a Ángel donde quiera que se encuentre. Sí, el hombre cogió su fin de semana corrido, tú ves. Mira, Abinader, yo quiero abrir con una nota de felicitación al colega Ramón Ramírez. Que verdad, Sí, contenido. A colega Ramón Ramírez, Francis. Está cumpliendo hoy una proeza, ¿no? Sí. Mantener 13 años un programa en la televisión no es tarea fácil. No es tarea fácil. Hay que contenido semanal. Sí, una revista informativa muy buena que produce Ramón Ramírez. Soy La Villa y mi hermano Francis. Quiero que tú sepas que Ramón Ramírez y yo compartimos jaulas en la universidad. Sí, en los años 80 temprano. Sí. Ramón era en ese tiempo dirigente del FEFLAS. ¿Te recuerdas eso? Sí. Ahí estaba un amigo tuyo llamado, ahora se llama Terre William, en aquella era Teodoro Ruiz. Teodoro Ruiz. Y un otro amigo llamado Mariano. No, había mucho. Había mucho. El FEFLA era un grupo muy fuerte. Demasiado sólido. En ese entonces. Sí, así es. Bueno, pero Ramón maduró y evolucionó, ¿verdad? Sí. Bueno, la política es muy dinámica. Sí. No es estática y entonces, pues... Hoy está en uno de los partidos mayoritarios. Bueno, y Ramón fue diputado. Sí, fue diputado por el PRD en uno de los últimos tramos, cuando una parte de los partidos de izquierda hicieron un acuerdo
Con el PRD, con el Peña PRD, Gómez. con Con el doctor Peña Peña Gómez, Gómez, que era la persona que amarraba una parte del entorno de la izquierda más moderada de aquí. Ya. Pero de todas maneras, sí vamos a... Hay un también- dato que parece que fue el único que entregó de la fórmula aquella que hizo Peña Gómez, Sí. de compartir 2 años y 2 2 y años. 2, el 2 y Los 2. legisladores, los síndicos. El Ramón único- entregó, porque el único él que se lo pasó a Isidro Torres, que porque no era él y abrió- Isidro. El único de los PRDistas que no abrió gas en polvorosa, como dice. No, pero hay otro amigo mío que era, después se fue al Partido Reformista, pero era del PRD, Castro, Radamés Ok, Castro, Radamés Castro. por Boca Chica, Boca dirigente sindical, una persona de mucho talento que estuvo en esa rama del sindicalismo. Y Radamés Castro fue el único, uno de los pocos, bueno, yo creo que él y Ramón fueron los que cumplieron, porque los otros no cumplieron. Y además, algunos que cumplieron, que yo creo que cumplieron, ¿sabes qué hicieron? Tú sabes que son 2 exoneraciones. Sí. Se la llevaron las 2 y dejaron. Claro. Y eso provocó muchísimos problemas. Fíjate por qué uno entra con este tema de un saludo y un abrazo a nuestro hermano Ramón Ramírez, de Contenido Semanal, para felicitarlo por su 13 aniversario de su programa. Pero también dice estas cosas porque son parte de la historia. Por eso que yo en los pactos en política no creo. Ah. Porque allí donde se firma un pacto es porque hay por lo menos un violador. No, lo que pasa fue que Por lo menos hay un violador. Esa fue de las grandes cosas que le hicieron daño al liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez, porque la Constitución establece 4 años, 4 años. Sí, pero Peña Gómez, para tratar de resolver y paliar... la gobernanza del PRD, la No, gobernabilidad precisamente, en el PRD. pero fíjate cómo eso provocó hasta unas 7, 8 muertes en el PRD, esa misma situación. En Nagua, en la zona en Jaina, y creo que en la zona de Barahona, en San Cristóbal también provocó problemas, porque el doctor Peña Gómez, tratando de gobernar a su partido, quiso darle un bobo a cada quien y su parte a cada quien, y dijo, bueno, la Constitución establece 4, pero el PRD dice que no, que son 2 y 2. Bueno. Y entonces ahí el 2 y 2 trajo ese problema, y de paso le etiquetó al doctor Peña Gómez esa parte muy nociva y dañina de la política dominicana. Eso es parte de la historia pendiente de escribir, no de contenido de noticias viejas, ¿no? Sino de escribir sobre la base de una interpretación y de una sistematización de lo que pasó, de lo que ha venido transcurriendo en el proceso político dominicano. Bueno, pero temas, bueno, Vidanero, vamos a trabajar. Sí, claro, temas muy movidos, como la participación del presidente Danilo Medina Sánchez para rendir sus memorias frente a la Asamblea Nacional, temas como el de la toma por turbas de haitianos en Haití, de la embajada nuestra, y posteriormente su cierre, quema de bandera, la llegada del narco arrepentido y preso, confeso, el señor Ernesto Quirino Paulino, ¿verdad? Castillo. Sí, y hay muchísimos eventos más que nosotros creemos que son bastante importantes, que han transcurrido en el transcurso de esta semana. El juicio al senador y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Félix Bautista, y la participación del Procurador General de la República haciendo, decía él, un acto de responsabilidad en su intervención ahí. Entonces, tenemos tema para largo. Sí, está también el doble asesinato contra una persona que se cometió en Santiago con el haitiano que apareció luego de ser asesinado colgado. Sí. Entonces, son parte de los temas que fueron constituyéndose en una especie de caldo de cultivo para esto que nosotros vimos el pasado miércoles, ¿verdad? El 25, sí. El día de Mella, el día en que justamente cumplía un aniversario más de nacimiento, el natalicio, justamente la persona que en cierto modo desparpajó a los haitianos con su trabucazo. Sí, eso no es un elemento aislado, no es un elemento así.
es un elemento, ese detallito, solo ese detallito te da una idea a ti de por dónde andan las cosas. Y aquí a veces cuando uno cita esos temas, aquí hay un sector, una franja mínima, muy mínima, que ha asumido una defensa, yo a veces yo digo irracional, porque yo estoy de acuerdo con la parte de los derechos de la persona. Claro. Y ahí coincido con Juan Bolívar, con Uchi, con todo el grupo y toda la gente que es que tiene una claridad sobre el tema. Coincido con esa parte. Lo único que no coincido es que defendiendo esa parte de los hermanos haitianos, tú tengas que lesionar a tu país, la imagen de tu país y cosas. Y como esa marcha se dio con una característica muy especial, Carlos De Rodríguez, odio. de una marcha de odio, odio. no, y bajo la acusación de que en República Dominicana hay racismo y xenofobia, pero sucede que tenemos, por eso es de odio. pero sucede que nosotros tenemos aquí cerca de 1 millón o 2 millones o 1,5 millones de haitianos indocumentados la mayoría. No hablo de los dominicanos, hijos de descendientes haitianos que vinieron aquí de la forma que fuera, pero nacieron en República Dominicana y son dominicanos. Que aún siendo unas personas indocumentadas, ¿verdad? Que obtuvieron de una manera fraudulenta el documento, porque eso pasó también. Sus hijos no tienen y sus herederos no tienen que pagar la... Yo creo que la dignidad dominicana, la comprensión y la solidaridad dominicana, yo creo que no hay un ser humano que no trance y reconozca que esa persona tiene un derecho adquirido. ¿Tú te das cuenta? Que así es. El que nació aquí aún bajo una situación de ilegalidad en términos migratorios, caramba, tiene 40, 30, 50 años viviendo aquí, ok. Ahora, lo otro es lo diferente, el desorden, claro, el avasallamiento prácticamente a nivel de propaganda interna en Haití y de opinión pública internacional, preparando un escenario para que los muy preparado. Sí, para que los dominicanos y los haitianos en determinados momentos se enfrenten y que pueda venir una mano salvadora desde fuera, tú ves, a manichar el juego, a dirigir el juego, que es decir, a dirigir a los dos países. Entonces, eso es lo preocupante del caso. Lo grande es que... Por eso yo aplaudí al presidente ayer, cuando dijo no hay prórroga del proceso de regularización. Sí. No hay prórroga. Así es. Y lo dijo con mucha sí, altura, con mucha dimensión, como se maneja un estadista. Porque mira una cosa, Abinader, y nos hemos metido de lleno en el tema cuando el primer plano de nosotros, la primera plana de nosotros hoy era el discurso. El discurso del presidente. Aunque estamos tangencialmente tocándolo. ¿Qué resulta? El pueblo dominicano está invirtiendo 1.200 millones de pesos en la regularización, en dotar de documentos regulares a los haitianos que están en situación irregular. 1.200 millones de pesos. Pero resulta que el Estado haitiano, el gobierno haitiano, no hay forma. No aporta ni un penique. Ajá, pero ¿qué pasa? Yo estaba mirando, yo no sé si es una travesura mía, un exceso de... No, a lo mejor un detalle, Carlos, ¿qué pasa? Un exceso de celo, de observación, es posible. Pero mira, aquí se presenta el caso del robo a la casa del embajador haitiano. Fritz Sinea. ¿Cuántos dólares se llevaron de ahí? Entre 18 y 21 mil dólares. Sí, eso es lo que se Pero resulta que la máquina, ojo país, la máquina de emitir los documentos a los haitianos en la embajada se supone que está dañada desde agosto o desde septiembre y que el costo de reparación son entre 40 y 60 mil pesos. Y esa máquina está paralizada
la embajada haitiana no emite un documento a los haitianos porque no tiene. No, y eso te da una idea a ti de entonces, la irresponsabilidad ¿tú te das cuenta? y de la forma dañina de mala fe Sí. que hasta con sus propios nacionales les roban se manejan las autoridades haitianas. Les roban entre 18 y 21 mil dólares, perdón, entre 18 y 21 mil dólares. ¿Cuántos son 18 o 20 mil dólares o 21 mil dólares a la tasa de cambio actual en la República Dominicana en pesos? 44,30, 44,35. Más o menos. ¿Eh? Más o menos 43, no llega a 44, 43, Bueno, más o menos sí le interesa. Aproximadamente 1 millón de pesos. Y no había con qué reponer la máquina de emisión de los documentos que cuesta entre 40 y 60 mil pesos. 60 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí yo no he visto una de las organizaciones de los derechos humanos, de los derechos haitianos, que les reclame al Estado haitiano. Incluso yo en una conversación radial que tuve con uno la semana pasada, me decía que ellos no están para hacer eso. Es aquí. Ah, o sea que la obligación es de dominicano. Al Estado dominicano. Por eso es que hay mucha molestia con algunos de los, la franja mínima que tiene una defensa a ultranza en favor de que, bueno, se respeten los derechos haitianos, pero que también en favor de que República Dominicana asuma la responsabilidad del Estado haitiano, que es un Estado total y absolutamente fallido, irresponsable, que sus autoridades no hacen absolutamente nada y que tienen, óigase bien, porque siempre lo hemos dicho, y a veces la gente dice, no, porque usted es anti-haitiano. No, yo nunca he sido anti-haitiano ni lo voy a hacer tampoco. Ahora, cada cosa en su lugar. Con Haití tú nunca sabes con quién está haciendo acuerdo. Y digo esto porque siempre lo repite. Haití te puede estar diciendo una cosa ahora y al otro día, en ese mismo instante te dice otra. El mayor ejemplo, 2013, presidente Danilo Medina Sánchez va a Dajabón, a Juana Méndez, a entregarle al pueblo haitiano y a las autoridades haitianas toda nuestra plataforma de salud pública, toda nuestra plataforma de medio ambiente, todo nuestro técnico en agricultura, el 5 de junio. ¿Tú recuerdas eso? Correcto. El 6 al otro día, a pesar de que en esa ceremonia participó el presidente Martelly, que vive en la República Dominicana, porque él no amanece en Haití, él va a Haití, se va por la Isabel en helicóptero y viene todos los días a dormir aquí porque él no sabe en qué día tendrá que correr muchísimo con la situación de inestabilidad política y de inestabilidad social que vive Haití. ¿Por qué menciono lo de Dajabón? Porque nuestro gobierno, el Estado Dominicano, que ha sido el Estado más generoso con Haití, con todas las acusaciones y las intrigas que se han promovido en contra de la República Dominicana, sectores nacionales y sectores extranjeros. Somos nosotros los que recibimos aquí a cientos de familias hambreadas haitianas, o sea, que no tienen ningún recurso y que es un pueblo que no se va a morir de hambre. ¿Para dónde va a coger? Bloqueado por Estados Unidos, intervenido por Naciones Unidas, ¿para dónde va a coger? Para República Dominicana. Y nosotros recibimos a los haitianos aquí sin ningún tipo de problema. Aquí no hay... Los haitianos van a la escuela con nosotros. Sus niños comen la misma comida que da el Estado Dominicano en las tandas extendidas. Las mujeres dan a luz, son parturientas en hospitales de la República Dominicana. Y la otra parte más importante, aquí hay cientos de miles de haitianos que se ganan la vida en las calles, en la economía informal y en toda la zona, en todos los polos turísticos que tiene la República Dominicana. Abinader, no, oye un detalle para reforzar un poco lo que tú dices. Yo tengo el origen desde mi adolescencia temprana en el 12 de Jaina. Yo me crié ahí en las inmediaciones del Hogar Escuela Santo Domingo. Y ahí, prácticamente toda la semana, y si no en el ensanche Altagracia, en todas esas demarcaciones por ahí, yo con mucha frecuencia veo
intercambio de fútbol entre haitianos y dominicanos y a veces de equipos dominicanos ligados con haitianos. Entonces, ¿cuál es la xenofobia? Cuando tú por ahí, por la calle, sales a caminar a pie y de cada 50 personas con que tú te topas, como dicen en la calle, te encuentras. 20 o 30 son 20 o 30 nacionales son haitianos. Indocumentados. Indocumentados. ¿Cuál es la incidencia que hay registrada en este país o que se producen en la realidad de incidentes violentos entre dominicanos y haitianos? Una de las más mínimas. Ocurren ocasionalmente. Entonces, lo que hablan de que este país es xenófobo, es racista. Pero eso lo sostienen dominicanos. Son unos grandes mentirosos. Lo sostienen Y dominicanos. cobran por eso. Son Y dominicanos. lo dicen porque cobran por decir eso. Y no solo eso, Carlos, a uno le duele, le lacera eso, ¿sabe por qué? Porque producto de esa posición de sectores dominicanos, entonces se reproduce eso en Haití. A mí me gustaría saber si esos grupos que tienen una defensa a ultranza desconociendo lo que hace la República Dominicana por Haití, que no lo ha hecho ningún país del planeta y que lo sigue haciendo la República Dominicana. Ni siquiera lo que se le llevaron la riqueza a Haití. No, perfecto. Ni siquiera Francia, ni siquiera Canadá, ni siquiera Inglaterra, varios países de Europa, ni siquiera España, que también fue parte de ese botín. Y lo que hemos sido ocupados por Haití hemos sido nosotros. 22 años. 1822, 1844. Entonces, uno cita esta situación porque de lo que se trata es de la soberanía de un país, de organizar la parte que tiene que ver con el tránsito. Han sido las propias autoridades haitianas que dijeron el año pasado, hace 2 años, que casi la mayoría de los presos que ellos no pueden tener se han fugado para este lado, no hemos sido nosotros. Entonces yo creo que hay una actitud de convivencia de parte de la República Dominicana, pero que la élite que maneja Haití, que se ha robado ese país, que ha robado su democracia, su esperanza, aquí vive un paquete general haitiano. Y yo no he visto uno de esos dominicanos de aquí, de lo que estoy hablando aquí, de lo que tiene una defensa, haciendo un piquete o haciendo una denuncia a Amnistía Internacional, a Human Rights, 2 organismos internacionales, el otro Amnistía Internacional de Europa y el otro de Estados Unidos, pidiéndole a esos asesinos que viven aquí, ladrones haitianos, que se robaron todos los cuartos de Haití, se lo han robado todo y le robaron hasta la esperanza a ese país. Yo no he visto haciéndole piquete ni sometiendo a esos generales que están aquí, que vayan a Arroyo Hondo, a Los Prados, están ahí, un paquete de gente, de horca y cuchillo, que vive aquí muy sentadito y muy cómodo, feliz, incluso participando, siendo inversionista de negocios en la República Dominicana, pero con una deuda atrás, un latrocinio atrás, vinculados a tortura, a asesinatos, negadores de toda clase de libertad en Haití, negadores de todo el desarrollo que hay en Haití. Mucha gente ha ganado dinero en Haití, pero lo ha hecho de manera honorable, pero hay una gran mayoría que ha pisoteado y exprimido ese país hasta la saciedad. Y contra eso, en la República Dominicana, los actores y defensores de Haití, yo nunca lo he visto mencionar aquí a todos esos generales que viven aquí, que fueron hasta presidentes, ni lo someten, ni siquiera propugnan, porque parte de los recursos que ese latrocinio se llevó a la cabeza de esos militares se ha devuelto a ese país, ni que siquiera que se haga justicia. Bueno, pero quieren someter a la República Dominicana porque aquí somos xenófobos y somos racistas. Porque es una misión cobrada. Aquí somos xenófobos y racistas. Sin embargo, la seguridad de los sectores más importantes, más ricos de la República Dominicana, ¿en manos de quién está? En manos de jóvenes haitianos, la mayoría de ellos también indocumentados. Mira, a mí, de mi parte, yo lo exijo, pido, imploro porque haya un ordenamiento en el tema migratorio. Y yo lo hago sencillamente por algo que es elemental, Abinader. Aquí tenemos 10 millones de habitantes. El gobierno planifica el desarrollo a través del presupuesto fiscal de todos los años, ¿verdad?
sobre la base de 10 millones de habitantes. Pero resulta que si tenemos 2 millones de habitantes que no están previstos a la hora de planificar el desarrollo, ¿cuál es el resultado de esa situación? Déficit fiscal. ¿Por qué? Porque entonces hay una planificación para un consumo de bienes y servicios de 10 millones, pero son 12 millones que están consumiendo medicina, servicio escolar, servicio de agua, servicio de todos los servicios, tú ves. Entonces, esa es mi preocupación. Si esa gente estuviera regularizada, entonces el país planificara para 12 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empobreciéndonos, porque eso se refleja en la deuda. Entonces, no hay forma de que el país salga a flote con una situación como esa. Esa es mi preocupación. Y oye lo que te voy a decir, esa hemorragia de migrantes haitianos a la República Dominicana no va a parar. Cuando digo que no va a parar... Es que el fenómeno migratorio se da desde donde está peor la cosa hasta donde está mejor, y eso es natural. Perfectamente. Es natural. Cuando digo que no va a parar es porque la situación económica y social de Haití es una situación muy inferior. Es el país más pobre del hemisferio. Y qué lamentable que las organizaciones, que los países de la comunidad internacional que se han comprometido a ayudar a Haití, no lo han hecho. Porque el otro problema que se da a lo interno de Haití es que todas las ayudas también se las roban. Todas las ayudas también se las roban. Entonces, esa protesta, señores, esto que publica el Listín Diario el pasado jueves en la mañana, producto de lo que ocurrió el miércoles en la noche, que dice, donde se ven a... No, eso sucedió el miércoles a mediodía. Sí, no, pero el periódico lo reporta el otro día. Claro. Ahí se ve arriba, el grupo de haitianos que subió a las edificaciones de nuestra embajada, de nuestro consulado general, la legación diplomática, que debe ser un espacio respetado porque así lo consigna las convenciones internacionales de soberanía. Pero en un país, eso se da en un país intervenido por Naciones Unidas y que se supone que las autoridades haitianas tienen o absoluto control o mediano control o un poquito de control, como para impedir, porque parte del personal dominicano, de funcionarios e incluso de haitianos que trabajan ahí en la legación diplomática dominicana en la zona, en Puerto Príncipe, en la zona de Pétionville, estuvieron a punto de correr riesgo, pero eso no es repetida, eso es una reproducción de lo que ocurrió en Ansepitre, en un consulado, y lo que ha ocurrido en Juana Méndez, y que nosotros nos hemos mantenido de la forma más cauta porque somos un poquito más cuidadosos con el manejo, pero a los haitianos no les importa eso. Participando Danilo Medina el 5 de junio del 2013 con el presidente Martelly, al otro día denunciaron las autoridades haitianas que la República Dominicana, que los productos de pollo y de huevo estaban afectadas por fiebre aviar. O sea, ¿tú crees que eso es de buena fe? Porque una parte de esa mafia entonces, de gobierno haitiano estaba importándolo desde Miami. Se habla incluso, eso no puede probarse, pero se habla incluso de la esposa del propio presidente Martelly y de otros sectores, como tú dices, empresariales haitianos, pero tenían que dañar a la República Dominicana, que tiene 1 millón o medio millón o 1,5 millones de haitianos que viven en la República Dominicana, que producen, que trabajan en trabajo informal y trabajo formal en todos sitios, que van a nuestras universidades. Vamos a pasar al discurso. Wow. Vamos a pasar al discurso. No, para cerrar de eso, hay que decir que por fin el gobierno dominicano decidió cerrar la embajada dominicana y sus consulados en la zona de Haití como muestra de rechazo y de protesta con esa conducta antinacional de las autoridades, no son de los haitianos comunes, no, de las autoridades del gobierno haitiano. Bueno, entonces Abinader, ayer habló el presidente,
le rindió cuentas al país sobre lo que ha sido su ejercicio gubernamental durante los primeros, del año pasado. Hay ahí anunciado o informado una serie de realizaciones que tiene el gobierno a nivel de infraestructura. Este país a nivel de carreteras, de todo lo que es la red nacional vial, ha experimentado un avance que es notable. El presidente de la República enumeró una por una la cantidad de carreteras que ha venido haciendo con la estrategia de impulsar el desarrollo, sobre todo del turismo, e impulsar el desarrollo de la producción en las regiones rurales, en las zonas rurales. Y nada, ha habido naturalmente también, se ha resaltado el tema de la educación, de la aplicación del 4% que ha dado origen a la implementación del nuevo modelo escolar de tanda extendida, y también, sobre todo, una de las obras educativas que se va a llevar el presidente bajo el brazo como un logro, que es la alfabetización. Una de mis críticas al gobierno de Leonel fue que, siendo él un discípulo aventajado de don Juan Bosch, nunca miró para ahí, para ese proyecto de alfabetización. Y ese proyecto de alfabetización constituye un salto cualitativo de la República Dominicana en materia de combate a la pobreza, porque esas personas que comienzan a leer y a escribir son personas que integran información a su hábitat y le hace más vivible la circunstancia que la vida le presenta. El que tiene información, el que tiene educación tiene información, y el que tiene información mejora de manera significativa su calidad de vida. Pero además el presidente enumeró el tema de la salud. Aquí Abinader se está produciendo de manera callada una revolución a nivel del sistema sanitario, porque el decreto 379-14, que creó la Coordinación Nacional de los Servicios de Salud y que da al Ministerio de Salud el rol de organismo rector y supervisor del sistema, está ayudando a que se creen protocolos de atención, que es algo que en este país no ha habido y que dispara los costos del proceso de recuperación de la salud al país, porque si el médico no sigue un protocolo en la atención al paciente, ese es un paciente que le cuesta mucho dinero al Estado y al propio paciente le cuesta hasta su vida. Entonces, hay una intervención de alrededor de 77 grandes hospitales y de 110 centros de salud en su totalidad, que cuando esos establecimientos de salud, terminen su proceso de remodelación y equipamiento, será un real relanzamiento del sistema, porque esos hospitales van a renacer habilitados para venderle servicios a las administradoras de riesgo de salud e impedir de ese modo que las administradoras de riesgo de salud se queden con los cuartos del pueblo a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que ese sistema se haga más resolutivo, se haga más capaz de darle servicio de calidad a la gente de manera gratuita a aquel que no tiene seguro, que fue uno de los aspectos que resaltó el presidente Medina, que esos 18 mil millones de pesos que está invirtiendo el gobierno en restablecer el sistema de salud
no puede ser para alejar los servicios del pueblo, sino para mejorarle el acceso. Entonces, yo pienso que esa será una de las grandes obras que podrá exhibir el gobierno del presidente Medina cuando esto comience a verse. Todavía hay problemas en los hospitales porque al estar una gran cantidad en proceso de reconstrucción y de remodelación, se restringe un poco la capacidad de dar servicio. No, y es natural, o sea, en una situación como esa, es natural que los servicios tengan su parte de desequilibrio. Y lo que tú dices es sumamente importante. Realmente el presidente Danilo Medina está haciendo una gran revolución en el país, en ejes muy tangenciales que tocan la sensibilidad de los sectores más vulnerables, de los sectores más empobrecidos. El tema de la educación. El tema de la educación con las escuelas las están atendidas, el desayuno, los alimentos y las cosas. El tema de los hospitales, como tú decías, esa inauguración que se hizo, ese nuevo hospital Darío Contreras, eso va a ser un hospital modelo, y así va a ser la plaza que se está haciendo en la parte norte de la capital. Y dentro de la gestión pública, no es de autogestión, o sea que no es de aquellos que le cobran a todo el que va, no. Sino Perfecto. Ahí el que tiene un seguro de salud se le va a facturar a la ARS, pero el que no tiene seguro de salud no va a pagar un peso. No, porque el Estado tiene, ahí entra la mano solidaria y responsable del Estado Dominicano a través del Ministerio de Salud Pública y los programas de descentralización de salud. Es una verdadera revolución. El otro eje del presidente, bueno, la parte agropecuaria. ¿Por qué la República Dominicana no tiene problema de abastecimiento de alimentación? El presidente ha ido fortaleciendo todo el sistema de la agropecuaria nacional y con intervenciones precisas, en proyectos precisos, en producción agrícola de alto nivel, incluso para la exportación fuera de nuestro territorio, la sostenibilidad económica y la gran panacea, como nosotros podríamos decir, reconocida incluso por los sectores que aquí siempre son negativos y que confrontan, pero que por lo menos tienen que reconocer eso, la estabilidad de la economía de la República Dominicana, con un crecimiento de los más altos de América Latina en la región, casi alcanzando un 7.3%, el mayor, y con una baja en términos de la inflación de 1.6, mucho la más baja también de la región. Eso quiere decir que a pesar de que todavía para la construcción de la economía y de los distintos sectores tengamos todavía ciertas dificultades en términos de desarrollo, a pesar de todo eso, bueno, lo que sí se puede proclamar, y lo constatan así los organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, un reconocimiento a la economía dominicana, porque yo decía, si un gobierno, si un partido, si una gestión de gobierno puede, después de 12 años, digamos, en términos de partido, mantener una divisa entre el 1.43 o 1.44 durante 3 periodos de gobierno consecutivos, si no es un buen récord, es un buen averaje, porque esto sí que representa un aporte importantísimo. Y simultáneamente con eso, el apoyo a los programas de producción económica pequeño, es decir, las pequeñas empresas, el microcrédito, como decía el presidente ayer en la Asamblea Nacional. Que son los especialistas en crear empleo. Perfectamente, son los especialistas en crear empleo, y decía algo muy importante, demuestra que los pobres pagan, y pagan demasiado, porque decía tasa de retorno en términos de riesgo, tasa cero, es decir, lo que se le presta a un pobre para que desarrolle un programa de producción que le retorne, que le permita sobrevivir, es el riesgo cero. Mira, riesgo cero porque todo el mundo, porque todo el que le prestan
para hacer un conuco, para producir cazabe, para producir jengibre, para producir conejo, para producir ganado, chivo, o sea, cualquier tipo de cosas, gallinita ponedora, cualquier proyecto que el gobierno auspicie, que los créditos lleguen rápido y retorne el dinero, te demuestra a ti que la gente está en eso. El gobierno le ha tendido la mano y la han aprovechado. Entonces, el presidente se siente eufórico. 299,000 empleos. El presidente se siente eufórico y nosotros también, porque entre ellos una gran cantidad a través del sector agropecuario y de esos créditos. Y empleos formales, claro, no informales. Eso significa empleos que cuando, de calidad. Eso significa, Carlos, que cuando el presidente lleva 10 millones a las jengibreras de Vallaguana, por ejemplo, o va a San Cristóbal, o va a Baní, o va a cualquiera de los sitios, o va a Montecristi, a la línea, o va a Barahona, significa que ese dinerito que llega ahí, la gente le da resultado y lo retorna, y produce economía y mejora la condición de vida de los dominicanos. Entonces, por eso es que la gestión del presidente Danilo Medina pasa con 100 al ser evaluado, porque realmente está haciendo un proyecto de gobierno que toma muy en cuenta la dinámica de la persona, que toma muy en cuenta su preocupación, su situación económica. Y fíjate el palo que acaba de dar el presidente al anunciar el desarrollo del sur, del polo turístico, la zona de Pedernales, Barahona, la zona del lago Enriquillo, todo el sur. Le está diciendo a la gente de esa zona: tenemos que prepararnos con la calificación, con la capacidad. Ahora le toca al sur. Le toca al sur. Y hay que hacerlo porque nosotros, la zona del sur, sigue siendo todavía la zona de mayor pobreza de la República Dominicana. Y con tiene un potencial. Precisamente ahí voy. Pero tiene una riqueza envidiable, tiene una riqueza sostenible, protegida por el gobierno, por el Estado, empezando por la zona de Bahía de las Águilas y eso. Y creo que el presidente estaba dando en la diana con lo que está haciendo. Fíjate que yo te iba a mencionar, Carlos, y no lo mencioné, pero lo voy a mencionar de soslayo. Tú sabes la importancia que tiene para un policía y su familia pasar a ese mapa de servicio que representa el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Eso era un asunto tan esperado por la Policía Nacional. Se le acabó por la los policías. A los policías. No, que te voy a decir una cosa. Había policías que llamaban y decían su nombre de manera responsable. Que nos pasen a SENASA para tener servicio. Además de que tengan sus hospitales, tendrán un servicio con una cobertura del Estado Dominicano para ellos y para sus hijos, que es un elemento importantísimo. Y después, yo estoy plenamente seguro que el presidente no se irá del gobierno, no sé si se va a quedar o se va, pero estoy plenamente seguro que el presidente terminará honrando la parte de los remunerativos, de los sueldos de los policías que lo necesitan. Pero de los empleados públicos que están por el salario mínimo. Pero pongo la de la policía por el elemento de la seguridad. Ese es un reto que tiene claro, el gobierno. Porque es verdad, aquí, óyeme, Abinader, amigos teleaudientes, óigame, el problema de la distribución de aquí es duro. Muy duro. Aquí la economía crece y crece y crece. Y bueno, la CEPAL decía que la pobreza no se ha reducido prácticamente. Es una forma. Pero el presidente habló de la pobreza. Sí, pero es una forma también muy irresponsable de la CEPAL, porque óyeme lo que pasa con la pobreza. Yo creo que lo hace como un mecanismo de presión para que los gobernantes no se encanten con lo que están haciendo. No, Abinader, no. Óyeme lo que pasa con la pobreza, con la lentitud en la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Yo te hablaba ahorita de los déficits fiscales que provocaba la migración ilegal. Sí. Nosotros estamos importando pobreza, Abinader. Sí, es así. ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces, si tú agarras el método lineal de la economía y te pones a sumar y a restar variables, te va a dar que ciertamente hay una lenta evolución en la reducción de la pobreza. Pero, y si tú me metes todas esas variables que no están contempladas en el método lineal,
Como, caramba, ¿y cuántos pobres vienen a la República Dominicana desde allá? Vienen muchos. ¿Cuánto? Porque nosotros seguimos, como tú decías, fortaleciendo esos cordones de miseria, Pero claro, con una mayor migración de nuestros hermanos claro. haitianos. Entonces, son irresponsables, porque ellos no citan los elementos de incidencia para esa situación. Claro. ¿Tú ves? Que son niveles de marginalidad que no son auspiciados que no son originados aquí. Aquí en la República Dominicana. Entonces, eso es una discusión que tiene que haber. Pero además, el gobierno tiene el desafío de regular también, porque tú vas aquí a un colmado, Abinader, y si el colmadero tiene la posibilidad de llevársete 100 pesos en la sobrevaluación, se te lo lleva. Y aquí no hay regulación. Pero entonces, todo eso impacta sobre el tema de la distribución. Claro que sí, realmente es así. Tú estás cobrando más caro, sin ninguna justificación, y cobrando menos. No, pero mira, se te está extinguiendo el poder adquisitivo en realidad. Pero y los amables televidentes saben de lo que le vamos a decir ahora. Te voy a poner un ejemplo. Aquí durante casi 6, 7 meses, el petróleo estuvo bajando. Tú viste a Metro Tour, a Caribe Tour, a de la Romana, toda esa cadena de autobuses, de grandes autobuses, y del servicio que bajaron, a pesar de recibir... Los generadores anunciaron una reducción del 35% y eso se ejecutó. A pesar de recibir, oye bien, a pesar de recibir un subsidio en combustible, ninguna de las empresas de autobuses aquí dijo, vamos a bajarle 100 pesos, que nosotros no estamos cogiendo... Ni el transporte de carga ni el de pasajeros. En ninguno. Vamos a bajarle 100 Pero tampoco la Superintendencia de Electricidad tampoco buscó la forma. La electricidad mucho menos. Buscó la forma de que se aplicara una baja. Que hay que decir que son unos irresponsables. Que hay que decir que son unos irresponsables. ¿Tú sabes por qué son unos irresponsables en el caso eléctrico? Que cuando aumenta... Por eso es que cuando salen de ahí salen siendo generadores. ¿Tú te acuerdas de Cochón? No, pero claro. Generadores, de la Asociación de Generadores. Utilizan como elemento para subir el costo de la energía, que el combustible subió, pero cuando se lo bajan, esos malditos, ni siquiera lo rebajan. Entonces, yo pienso también que aunque el Estado y los gobiernos a veces no se quieren confrontar con los sectores, cuando en Estados Unidos nadie se atreve a ponerle un centavo a un tomate, bueno, tú me dirás, bueno, el Estado norteamericano es demasiado fuerte, o sea, su grandeza radica justamente en el fortalecimiento de sus leyes, de su sistema, y se respeta, eso se respeta. Pero aquí usted vio a la Asociación de Autobuses de la Romana o del Sur, o rebajar algunos 5 o 10 pesos al pasaje realmente, al pasaje interurbano. Bueno, ni siquiera el pasaje urbano. Hay mucha tela por donde cortar, pero Abinader, nos quedan como 7 minutos de programa y vamos a hablar del tema del día antes de que se nos vaya el tiempo. No, yo creo que, pero yo no quiero despedirme sin hacerle un reconocimiento al presidente Danilo Medina, a su gobierno, porque Danilo Medina está en la línea que la gente quiere, y le hago hacer este reconocimiento, es que no se trata de la simpleza de cómo la gente puede evaluar que uno tenga admiración o sea militante de un partido, no, se trata de las cosas que hace un gobierno que marcan la diferencia en un estado y que provocan un estado de bienestar y felicidad para la gente. Y yo creo que en esa parte el presidente Danilo ha hecho aportes importantes, y como yo comentaba esta tarde con una persona, con un amigo, decía, la otra parte que ha provocado el presidente Danilo en la mayoría de los dominicanos, nosotros como súbditos del gobierno, como dominicanos, es que el presidente Medina ha hecho, uno de sus grandes aportes es que los dominicanos volvamos a creer en la política por los niveles de compromiso, por los niveles de responsabilidad y sobre todo por los niveles de lealtad con que se ha manejado un presidente que le ha dicho a usted, nosotros vamos a hacer esto,
y lo ha estado cumpliendo. Bueno, mira, Abinader, el escarceo nunca va a faltar. Por ejemplo, la oposición política, Por eso- una parte de la por eso iglesia. están fuera, una porque parte- nunca reconocen nada. Una parte de la iglesia católica que está quillada por el tema del aborto. Sí. ¿Tú te das cuenta que? Pero yo estoy quillado por los casos de pederastía. También. De aquí. El nuncio se fue escriben y el nuncio que está aquí, el nuncio Cocolo, sí. nunca... Ocolo, perdóname. No. No, que no lo pronuncié bien. Mira, entonces, Yo nunca lo he oído hablando de eso. escriben cartas pastorales quillados por un conflicto que hubo en una interpretación, Bueno, en una percepción. Pero las Pero óyeme sociedades lo que pasa. no son Óyeme lo que verticales, pasa. son el horizontales. periodismo, y eso es lo que somos nosotros, el periodismo, por lo menos el informativo, que es uno de los que más están desapareciendo, el género informativo, porque aquí lo que hay es mucha propaganda y mucha opinión, ¿verdad? Sí. Óyeme, el periodismo informativo se fundamenta en el dato. Los que estén de acuerdo, en desacuerdo con lo dicho por el presidente Medina, lo que tienen que presentar su dato. Él presentó datos, ¿verdad? Que le demuestren que no. Sí, que presente su dato. Que digan Entonces, que es mentira lo de la economía. o que perfecto, digan- el escarceo, eso yo no le doy mayor importancia, porque el opositor tiene que hacer oposición, si no se va muriendo. Mira, Abinader, esta madrugada llegó el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo al país El don. como un pasajero común. Esa es mi lectura. Mi lectura llegó como un pasajero común. Y esto a mí, que soy tan enamorado de los lenguajes no verbales por su poder comunicacional, óyeme, eso lo que me dice a mí es que ese morbo que se potenció en este país durante Estaba las últimas preparando su semanas, llegada. no se desinfló. Con eso, con ese acto de llegada de Quirino, se desinfla. ¿Sabe por qué? Porque habían quienes decían, quienes sostenían muy orondos en este país, que lo que decía Quirino Ernesto Paulino Castillo... ¿Y lo detuvieron en el aeropuerto? Fue porque lo mandaron, ¿y a quién? ¿Para qué? Fue porque lo mandaron los norteamericanos que se oponen al partido único del PLD gobernando y un posible regreso de Leonel Fernández. ¿Tú te das cuenta? Entonces, porque ese señor estaba acogido a un programa de protección de testigos. Se demuestra que no. Mira, ese señor llegó aquí sin la menor vigilancia. Él va a hacer aquí un media tours porque él quiere difundir su versión. No di que acusación, porque yo creo que el concepto de acusación para cumplirse media un acto judicial, ¿verdad? Una intervención de la justicia. No es una denuncia porque tampoco es una versión, una simple versión. Entonces, ese morbo que se potenció tanto en este país queda automáticamente desinflado. Y Qué raro que no hubo periodistas que lo fueron a recibir porque han hecho una apología. Él puede ir a su media tour y decir lo que quiera, pero se va a diluir con el transcurso. Pero del yo tiempo. pienso, Carlos, que la sociedad nuestra ha perdido la cabeza. No, porque la ha ido perdiendo. Porque en el periodismo... Porque déjame decirte una cosa. Perdóname, en el periodismo que tú y yo estudiamos, aquellos tiempos de la universidad, no sé qué ahora, que ha cambiado tanto, aunque hay muchos más viejos que nosotros hablando disparates. No, y hay gente que se ha Óyeme, metido al periodismo. En el periodismo que nosotros estudiamos, óyeme, el crédito de la fuente es estelar. Cuando tú tienes una versión, una noticia, entre comillas, que no está avalada por una fuente de entero crédito, como dicen muchos todavía, entonces eso tú tienes que confirmarlo, tú no lo puedes dar como una noticia. ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces, aquí ya ese concepto cambió en el ejercicio de mucha gente que está en los medios de comunicación confundiendo el periodismo con la propaganda, confundiendo el periodismo con la propaganda y la información con la extorsión. Bueno, de verdad que sí. ¿Y por qué digo lo preocupante? Porque
a una persona de esa calaña, una persona sacada de aquí para Estados Unidos, que negoció su libertad, su reducción de pena, entregando a los otros que eran parte de su grupo en una cadena delictiva contraria a la ley, en una organización mafiosa, del crimen organizado. No se trata de que Quirino es un sacerdote jesuita o para decir, que me perdonen el ejemplo que doy. O sea, no estamos hablando. A mí lo que me asombra con la facilidad con que los medios... Yo me vi a una persona de la trayectoria histórica de este país, como Fafa Tavera, haciendo una apología del señor de Paulino, que es un confeso narcotraficante. ¿Por qué contra Leonel? No, pero está bien, pero hasta ahí no debe llegar, porque ¿qué rédito político le puede aportar, aunque estuviera en su partido? ¿Y pero, cuál es el periodismo que estudió Fafa Tavera? No, es un propagandista pero un apologista y una defensa cerrada es un propagandista de Quirino diciendo, medios. no, el otro es que está jodido. O sea, yo lo que digo es, ¿con qué aporte, qué rédito político te puede dar a ti como dirigente político la defensa de un narcotraficante? Confeso, arrepentido, condenado y extrañado. O sea, ¿qué rédito te puede dar? Los vínculos políticos. Porque, bueno, está bien los vínculos políticos, claro, pero es una referencia positiva. Ese señor es una referencia positiva a la sociedad dominicana. Es una que nosotros podamos coger una emisora para repetir su programa 3 y 4 veces para que la gente oiga. Pero te estoy diciendo que eso no es ejercicio de periodismo, eso es ejercicio de propaganda. ¿Tú puedes creer que Leonel Fernández Reina necesitaría de ir a la oficina de Quirino a buscar un pasaje para ir a España, como dijo ese señor, o buscar recursos para ir donde un odontólogo, donde su dentista? Yo me pregunto, si yo le pregunto a Fafa Tavera, a cualquiera de esos, incluyendo a periodistas, que Leonel pensionó. Digo pensionó porque ni siquiera tenían edad para ser pensionados. Y cuando tú no eres agradecido, por lo menos tú eres cortés. De periodistas que yo he ido desbarrando contra Leonel, pero que se metieron en una casa, le dieron una a su mamá y se metieron billetes por un tubo y Leonel lo pensionó. ¿Tú ves? Entonces uno dice estas cosas, hay mucha gente que se siente, a veces se molesta y cosas. Pero lo otro es la promoción de periodistas. A mí me llega esa información de este señor y digo, bueno, ¿quién es ese señor? ¿Es el Papa? No, por Dios. Bien, o sea, la sociedad se está volviendo loca, la sociedad dominicana. Hemos llegado al final por hoy, Abinader, todo acelerado como estamos, ¿no? Sí, así mismo es. Bueno, es el tiempo. Vamos agradecer a convocar a los televidentes para el próximo sábado a las 9 de la noche. Así es. Con enlace de 2. Y al amigo Ángel que la pase bien por allá, por el este. Desde su confort. Sí, desde su confort. Anda en una jipeta nueva. Qué bien. Felicidades. Hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos